hacer unas preguntas porque por Instagram les pregunté que si querían saber un poco más de este tema de la copa menstrual y ustedes me llegaron muchas preguntas de muchas chicas y sí, quiero hacer este video lo más corto que se pueda y lo más sencillo que pueda. Entonces voy a empezar ya. Bueno, lo primero es ¿qué es la copa? La copa es como ocho herramientas para los días de menstruación, como los tapones o las toallas. Yo uso la copa, entonces eso es lo que me funciona a mí. Puede que a otras chicas les funcione otra cosa, pero a mí me funciona la copa. No puede ser, no me dejan grabar. Bueno, yo vengo usando la copa hace como desde enero, hace como 9 meses. Y sí, para mí nunca me gustó usar toallas. Nunca me funcionó las toallas. Y nunca usé tapones, o sea, pasé de usar toallas a usar la copa. Entonces, primero es ¿cuál copa uso? Bueno, existen muchos tipos de copas. Primero me compré esta por Amazon que fue la que encontré, la que me gustó, pero no me encanta. Es así. Esta fue la primera que usé y no me gusta para nada. Empecé a investigar si había alguna otra copa para mí o que se me hiciera un poquito más fácil y encontré la copa ENA. La copa ENA la fabrica en España, pero investigué y ya la venden por Amazon. Entonces aquí abajo les dejo el link y esta es la copa ENA, que se ve como un hilo, a ver si se ve como un hilo y, o sea, comparada con esta, el material es mucho más suave, esta es mucho más dura y trae ese hilo. Y aparte de la copa, trae un aplicador para insertar la copa más fácil. A muchas no les gusta usar esto, pero en mi caso se me hace mucho más sencillo usar el aplicador. Y aparte traía esta tacita para lavarla y la bolsa la traía esta otra copa, pero como ahora uso la copa M, entonces lo guardo aquí. Voy a empezar a responder las preguntas que me hicieron por Instagram para que sea más rápido el video. ¿Dónde la consiguió? Bueno, yo conseguí
La copa Pixie por Amazon existen muchos tipos de copas, pero esta copa en particular, la copa ENA, la fabrican únicamente en España, pero la investigué y la encontré el año pasado como en octubre, noviembre, y para esa época una prima estaba viviendo en Madrid, en España. Entonces la compré por internet, se la envié a su casa y ella me la trajo, pero si no puedes hacer eso, ya investigué y la venden por Amazon. Aquí abajo les dejo el link. Hola, duele. Muchas chicas creen que insertar la copa porque duele un poco, pero la verdad es que no duele para nada. Sí se siente como un poquito de presión, pero nada más. O sea, ya que la tengas puesta y que la andes todo el día, no se siente para nada que andes nada por ahí abajo. No. ¿Dónde la pueden conseguir? Bueno, venden muchos tipos de copas por Amazon. Yo les recomiendo que la compren por Amazon. Y si quieren probar esta ENA, también la venden por Amazon. Cuando yo la quería comprar el año pasado, no estaba en Amazon, pero ahora que me puse a investigar si la venden en Amazon. Cuando te la sacas no te manchas los dedos. La verdad es que sí, un poquito puede que te manches un poquito los dedos, como la punta de los dedos, pero como a la hora de sacarla estás sentada en el servicio, entonces lo que caiga cae en el servicio, o sea, no te mancha la ropa ni nada. Y un tip que a mí me sirve mucho a la hora de sacar la copa es que antes de intentar sacarla, hagan pis, o sea, vayan al baño, vayan al servicio y hacen pis. Entonces, como haces un poco de presión para hacer pis, la copa baja automáticamente por la presión que estás haciendo. Entonces es mucho más fácil sacarla. ¿Cómo se guarda y cómo se esteriliza? ¿Cómo la hablas? Bueno, yo la esterilizo con agua caliente. Lo que hago es que en mi casa hay como un pincel o un jarrón que le echa agua y se calienta el agua. Entonces, para esterilizar, ocupas agua muy caliente y en este tarrito que trae aquí le meto, le echo el agua caliente y la dejo así como 5 minutos con el agua caliente y luego la saco, la dejo que se seque solita y ya está. Y la guardo en esta bolsita que entra aire, no es una bolsa de tela. Bueno, sí,
Es una bolsa de tela, pero es tela que entra al aire. Entonces la guardo aquí y la tengo en mi mesita de noche. No me gusta guardarla en un cajón o en una gaveta o algo que no le entre el aire porque después puede que huele feo o no me gusta. Entonces lo que hago es que meto la copa aquí, el aplicador, y aquí la tengo en mi mesita de noche. La tengo guardada, protegida, pero también le entra aire para que no acumule algún olor en particular y que no huele nada. Y la bolsita también la lavo con agua caliente y ya. ¿Cómo sé cuál es mi talla? La verdad, por aquí o por aquí les dejo la tabla que está en la página de la copa para que ustedes sepan qué talla es. ¿Cuánto me costó y a dónde puedo conseguirla? Me costó, no me acuerdo, es que trae la copa, trae el aplicador y trae esta tacita. Me costó como 30 euros, 35, 25, algo así, no sé. ¿Y a dónde la puedo conseguir? La pueden conseguir en amazon.com o si no, si eres de España, la pueden conseguir en cycle.com, creo. Y si quieres probar una copa así normal, la venden en Amazon muchos tipos de copas. Me cuesta mucho ponérsela. La verdad es que al principio hay que intentarlo como 2 o 3 veces para que se acostumbre, pero en mi caso, que ya llevo como 9 meses, ya a la primera ya no me cuesta nada ponérmela. Y tal vez si queda un poco doblada, lo que hago es que con un dedo la toco, o sea, toco la copa para que ya se abra y ya quede súper bien. Pero cuesta al principio acostumbrarse, pero ya como las semanas o más antes ya agarras cómo se pone, cómo se quita y cómo se lava y todo lo que sí que quería hacer este video respondiendo a sus preguntas y quitar un poco de tabú acerca del tema y sí, no tiene nada que ver que yo tenga alguna discapacidad para usar la copa o lo que sea. No le veo nada de malo. A mí me encanta la copa, me encanta sentirme cómoda, me encanta ayudar al medio ambiente y sí, creo que iba a ser un video pequeño, pero ya sé que hablo mucho y a veces me paso. Pero sí, cualquier pregunta me la dejan aquí y aquí les dejo el link de la copa que yo uso. ¿Dónde está? La copa llena y sí, nos vemos en otro video, en otra copa, nada que ver, en otro video. Y ya.